Bien, chicas, aquí yo les voy a tratar el tema sobre lo que es la terminación del contrato de trabajo para que ustedes lo puedan entender y explicarles también sobre las distintas formas que hay para terminar un contrato de trabajo y sobre la diferencia entre una y otra. Lo primero que usted tiene que saber diferenciar es lo que es una terminación de un contrato de trabajo y lo que es una suspensión del contrato de trabajo. Cuando un contrato de trabajo está suspendido, quiere decir que se hace una pausa a lo que es el contrato de trabajo. En cambio, cuando se hace una terminación de un contrato de trabajo, significa, en términos llanos, que el contrato de trabajo se rompe. Entonces, como ustedes, bien, una de las dos maneras, en sentido general, de terminar un contrato de trabajo es sin responsabilidad para las partes. Cuando hablamos que un contrato de trabajo termina sin responsabilidad para las partes, esto lo que quiere decir es que no hay que pagar prestaciones laborales ni derechos adquiridos. Es decir, que tan pronto termina el contrato de trabajo, por una de estas razones que vamos a ver más adelante, cada quien se va para su casa. Es decir, no hay que pagar prestaciones laborales ni derechos adquiridos. Es decir, no hay un beneficio económico al terminar el trabajo, más, o sea, excepto aquel que fue convenido en principio. Por ejemplo, la primera forma de terminar un contrato de trabajo sin responsabilidad es lo que se conoce por mutuo consentimiento. El mutuo consentimiento no es más que cuando el trabajador y el empleador se ponen de acuerdo para terminar el contrato de trabajo de una manera amigable, se podría decir. Pero para que este contrato, esta terminación del contrato de trabajo sea válida, debe de realizarse por ante el Ministerio de Trabajo o por ante un notario. Esto con la finalidad del Ministerio de Trabajo poder contactar que realmente tanto el trabajador como el empleador están de acuerdo. En segundo lugar, tenemos la terminación sin responsabilidad por la ejecución del contrato. Esto lo que quiere decir es que ejecución significa decir ya que se realizó, que tan pronto para aquella labor que el trabajador fue contratado termina, asimismo termina el contrato sin ningún tipo de responsabilidad. Por ejemplo, esto se da mucho en lo que son los contratos para una obra o servicio determinado, que tan pronto el trabajador ejerce la función o concluyó el servicio para el cual fue contratado, automáticamente el contrato de trabajo termina sin ninguna responsabilidad para las partes. Finalmente, otra de las maneras de terminar el contrato de trabajo sin responsabilidad es por la imposibilidad de la ejecución. La palabra imposibilidad lo que quiere decir es que no se puede realizar. Entonces, esto lo que no quiere decir es que si en un momento dado hay una imposibilidad de que tanto el trabajador como el empleador puedan seguir laborando o que ocurra cualquier siniestro en la empresa, cualquier situación X que no haga viable que se realicen las labores, pues el contrato de trabajo termina sin ningún tipo de responsabilidad por el hecho de la imposibilidad de la ejecución, es decir, porque no hubo manera posible de poder terminar o de poder continuar con lo que es el contrato de trabajo. Entonces, para que le quede claro, chicas, ya en sentido general, cuando un contrato de trabajo termina sin responsabilidad, lo que quiere decir esto es que no hay que pagar prestaciones laborales ni derechos adquiridos. Generalmente, los contratos de trabajo para una obra o servicio determinado o un contrato de trabajo por cierto tiempo terminan sin responsabilidad para las partes. Es decir, que tan pronto el trabajador realiza la labor para la cual fue contratada, pues automáticamente el contrato de trabajo termina sin ningún tipo de responsabilidad. En otro sentido, tenemos lo que es la terminación del contrato de trabajo con responsabilidad para las partes. Lo primero que tengo que decirle es que cuando se habla de terminación de un contrato de trabajo con responsabilidad para las partes, significa que hay que pagar indemnización al momento de la terminación del contrato. Es decir, cuando me refiero a indemnización, ya sean prestaciones laborales o derechos adquiridos. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, hay tres maneras de terminar este contrato. La primera de ellas es el despido, que es lo que vamos a trabajar fundamentalmente en esta primera parte. Yo solo quiero trabajar de manera dividida para que lo puedan entender de una manera más sencilla. Tenemos lo que es el despido. Entonces, en resumidas cuentas, el despido no es más que la terminación del contrato de trabajo, pero por voluntad unilateral del empleador. Es decir, que es el empleador quien ejerce el despido, pero ¿por qué? Por una falta que haya cometido el trabajador. Y eso lo vamos a ver más al detalle. Tenemos lo que es la dimisión, que la dimisión no es más que la terminación del contrato de trabajo, pero
por voluntad unilateral del trabajador. ¿Qué quiere decir? Que es el trabajador, en este caso, quien interpone la dimisión. ¿Por qué? Bueno, porque se le haya violado algunos de sus derechos, que eso lo vamos a ver también más adelante. Y por último, tenemos lo que es la terminación con responsabilidad de un contrato de trabajo por desahucio. Desahucio es una facultad de cualquiera de las dos partes y no tienen que alegar causa. Como les expliqué, vamos a ver cada una al detalle. Entonces, para que ustedes entiendan lo que es el despido, les decía anteriormente que el despido no es más que es la terminación del contrato de trabajo por voluntad unilateral del empleador. Es decir, que el despido es una facultad única y exclusivamente del empleador. Quiere decir esto que el único que puede ejercer un despido es el empleador o la empresa. Otra de las características es que para que un despido pueda ser justificado, el trabajador debe de cometer una de las faltas que ustedes desarrollaron en su cuaderno, que son las que están contempladas en el artículo 88 del Código de Trabajo. Es decir, que solamente se puede despedir a un trabajador si éste ha cometido una falta, de las que contempla el artículo 88. Por ejemplo, vamos a suponer que el trabajador robe dentro de una empresa, que el trabajador llegue tarde a su puesto de trabajo o que ese día no se presentó sin tener ningún tipo de autorización previa de su empleador, es decir, sin tener permiso, porque el trabajador cometa algún acto de violencia en contra de su empleador o de los parientes de este, eh, por el trabajador cometer alguna imprudencia que ponga en peligro la seguridad de la empresa o de la oficina. Entonces, esas son las causas por las cuales se puede despedir a un trabajador. En cuanto a lo que es el procedimiento para despedir a un trabajador, lo que ustedes tienen que manejar es que al momento de un trabajador cometer una falta de la que le acabo de mencionar, el empleador o la empresa tiene un plazo de 15 días a partir de que el trabajador cometa esa falta para poder ejercer el despido. Si el empleador espera que pasen esos 15 días, se considera que la causa del despido está caduca, es decir, que ya no se puede reclamar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Lo primero es que debe notificar obviamente al trabajador el despido, ya sea por escrito o de manera verbal, y de manera obligatoria el empleador tiene que notificar al Ministerio de Trabajo dentro de las 48 horas ese despido. Si el empleador no comunica al Ministerio de Trabajo el despido dentro de las 48 horas, el despido se considera injustificado, es decir, que legalmente no va a tener ninguna validez frente a un tribunal.